Este video complementa los otros que tenemos sobre estructura. El punto es que ahora nos interesa utilizar las líneas sincronizadas, las líneas en las que hemos sincronizado la mano con el ojo, utilizarlas para elaborar nuestros dibujos con modelos naturales. Y vamos a empezar por vegetales. Dado que la estructura es mucho más fácil de explicar. Bueno, aquí tenemos una estructura muy fácil de entender. Fundamentalmente se trata de una Y, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue comparar el largo del tronco, ¿sí? La altura del tronco hasta cierto punto, hasta aquí un poquitico antes de la bifurcación, ¿sí? Con el resto para averiguar cuántas veces está esta altura en el ancho. Me dio, creo que 1, 2, 3, ¿sí? Y casi 4. Ahora, esa misma medida la voy a calcular en el ancho. Ya la tengo aquí, porque digamos que lo tenía para explicárselos a ustedes, ¿sí? Tenemos 3 veces el ancho. Esa es la manera de conseguir que nuestra figura nos quede proporcionada. Vámonos a algunos otros ejemplos que tengo aquí. Estos son los ejercicios que hemos hecho. Esta es mi bitácora de clase. Particularmente aquí lo que tengo es la estructura de un eucalipto. No entré tan de lleno en el... Solamente traté de entender las proporciones del eucalipto, ¿sí? Entonces, el ancho de esta parte de la fronda, ¿sí?, que fue la que utilicé como base, porque aquí no tenía referencias, digamos que la única referencia que podía reconocer fácilmente era esta. Entonces, esa figurita cabe una, ¿sí?, 1, 2, 3, hasta apertura, ¿sí?, 4 y 5, ¿sí? Aquí donde se bifurcan las ramas, hay una división que me coincide con la tercera medida, ¿sí?, calculando esto. Bueno, otra cosa que hice aquí fue, a veces pasa con esto que pudimos reconocer algún tipo de formas, ¿sí? En este caso yo podía reconocer algo que tenía más o menos estas condiciones. Por supuesto, son formas que uno va a encontrar que son supremamente irregulares, ¿sí? O sea, todo esto tiene un montón de... En realidad, esa línea no existe, esa línea me la estoy inventando porque todas estas hojas me están creando una situación en la que no hay realmente ese borde, pero si yo logro simplificar, sintetizar, entonces esto se convierte en una caja que me va a contener todo el otro tratamiento, ¿sí? Todo el otro tratamiento que justamente se trata de un fractal. O sea, el patrón que me están generando las hojas, que en cualquier caso siempre son distintos. Estas, por ejemplo, corresponden a un yarumbo. De nuevo, bueno, aquí no voy a ser tan prolijo en explicar, pero también tuve que hacer lo mismo, ¿sí? Calcular la altura por el ancho, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? De alguna manera lo que podemos hacer es entender estas formas generales, ¿sí?, como formas... este recurso se llama geometrizar y se trata de crear una caja para envolver la figura, ¿sí? Yo lo estoy haciendo suavecito aquí para que ustedes me entiendan, ¿sí? Bueno, lo otro es que con las líneas que hemos aprendido a hacer, que están relacionadas con la observación, con estas líneas en las que hemos sincronizado mano y ojo, lo que hacemos es crear ese patrón, ese fractal, ¿sí?,
Pues todos, cuando miramos la fronda del árbol, pues nos damos cuenta de que no somos capaces de reconocer hojas específicas. En muchos casos, ¿sí? Estas hojas, por ejemplo, que son tienen unas formas tan ricas, ¿sí? Tan compuestas, nunca las vamos a ver de frente. Siempre van a estar en alguna situación, en alguna posición, y solamente nos van a dejar ver ciertos ritmos, ¿sí? Que por ejemplo en este caso se contrasta muy bien, ¿sí? Tenemos los ritmos de un pino. Los ritmos de un pino son distintos que los ritmos de las hojas de sellarumo, que son unas hojas grandes y redondeadas al final, mientras que aquí lo que tenemos son muchas puntas. Fíjense que en cada caso lo que hago es crear una estructura que me da las direcciones principales que están en juego. Y lo otro es empezar a buscar las formas de esos patrones, de eso que yo también llamo los fractales, ¿sí? Y en esos patrones, en esos fractales, nos vamos a encontrar no solamente los bordes exteriores, los bordes interiores, porque hay huecos de luz aquí, y también vamos a ver, además de la fronda, pues pedacitos de las ramas. Uno piensa que las ramas le tienen que cuadrar todas y que uno tendría que poderlas unir a pesar de que haya algo que las interrumpa. Eso no es tan necesario, ¿sí? Eso no es tan necesario. De nuevo aquí el recurso ha sido el encontrar una forma general, ¿sí? Que es como una especie de cajita, ¿sí? Que es la fronda del árbol. Igualmente he debido calcular la altura, ¿sí? Y esa altura la he tenido que comparar con el ancho, ¿sí? Bueno. Otros ejemplos. Entonces tengo que esta parte del tronco, donde empieza la fronda, pues es reconocible y la puedo calcular, ¿sí? Cuántas veces está en la altura. Entonces aquí la tengo. Esta figurita, tronco, la altura de este tronco está 1, 2, 3 veces, ¿sí? en la fronda, ¿sí? Más o menos lo mismo pasa con esta. Igualmente he debido calcular el ancho, ¿sí? Y entonces esta altura está 1, 2, 3 veces. Así pues que nosotros podemos crear una estructura interna, pero también hacer una lectura externa. De una vez aquí estamos utilizando dos recursos. Este caso es un poquitico más complejo, porque la estructura, digamos, va a consistir en estas ramas principales, ¿sí? Que aquí abajo las tengo. El primer segmento, ¿sí? Que reconocí, digamos que llega hasta esta altura, a la altura donde se da esta bifurcación. Este segmento cabe 1, 2, 3, 4 veces en el total. La caja para la fronda, en este caso, es casi completamente redonda, obviamente con una cantidad de entradas y salidas, porque todo este patrón es irregular. Una vez que tenemos organizado este elemento de estructura, ya es muy fácil completar el resto. Lo único que tenemos que hacer es atender la mayor parte del tiempo, ¿sí? La fórmula sigue siendo 99% del tiempo vamos a mirar el modelo y el 1% vamos a mirar el dibujo, ¿sí? Entonces lo vamos a mirar el suficiente tiempo como para que sepamos en qué lugar del dibujo estamos, ¿sí? Pero no tanto tiempo como para que nos pongamos a criticar el resultado. Hay un momento en el que es muy importante actuar. De pronto ya cuando usted llegue al final puede ver algunos elementos que usted quisiera corregir, pero de pronto puede ser en algún momento a mí me quedan espacios vacíos y eventualmente quiero llenarlo, pero entonces voy a utilizar el mismo tipo de trama que ya había trabajado antes y sobre la que ya tengo algún tipo de memoria muscular. Fíjense que en todos los casos el fractal, el patrón que se reproduce es distinto, ¿sí? Porque en cualquier caso siempre se trata de que ese patrón esté en relación con los ritmos que nosotros podemos percibir en la figura, ¿sí?
Bueno, yo creo que con estos ejemplos podemos emprender el trabajo de irnos a un parque y ocuparnos de alguna planta, algún arbusto, algún árbol. Es muy agradable trabajar al aire libre y después de tanto encierro está haciendo falta.